Bueno, amigos de la defensa, aquí tenemos a Diego Paz, ex ministro de Educación, para hablar un poco sobre estas cosas que han pasado en esta semana, no solo la propuesta de ley para que los menores también sean juzgados como adultos, sino lo que está pasando tristemente en las unidades educativas y por lo que la UNE ya se pronunció al respecto. Entonces, primero que todo, Diego, ¿podrías comentarnos la opinión, así, muy personal sobre esta propuesta para la ley? Hola, Nacheli. Primero, muchas gracias por invitarme y a todas las personas que están pendientes del medio también. Reconocer que ustedes fueron de los primeros medios que hicieron una investigación seria sobre los temas de reclutamiento de niñas, niños por parte de grupos de delincuencia organizada. Y solamente puntualizar que fui viceministro, no ministro, de Educación hace más de un año también. Eso en principio, digamos. En ese contexto, respondiendo a tu pregunta. En la región, no solamente en el Ecuador, sino en la región de América Latina y el Caribe, hay un amplio debate sobre el juzgar a las niñas, niños y adolescentes como adultos en función de los crímenes que han cometido. Y las experiencias, digamos, que hemos podido ver en otros países han sido absolutamente negativas, ¿no? Las niñas, niños y adolescentes que cometen crímenes que están atentando contra la propiedad privada o contra la vida o contra la integridad de otras personas, en realidad no es que lo hacen solamente porque sí, sino que eso está relacionado con un contexto más grande, ¿no? Son parte muchas veces de grupos de delincuencia que les obligan a ello, a veces son obligados por el contexto y en esa línea son chicos que sí están cometiendo delitos, están en conflicto con la ley penal, pero al mismo tiempo son víctimas de un Estado ausente, de unas políticas que no son efectivas y también de una sociedad que les está impulsando al delito. Criminalizar a las chicas, a los chicos, criminalizar a las adolescencias es absolutamente inadecuado. Lo que estamos haciendo ahí es criminalizar la pobreza, porque acá lo que vemos es que hay un perfilamiento racial, hay un perfilamiento también aporofóbico, es criminalizar la falta de oportunidades, es criminalizar las adolescencias diversas en el país, no va a solucionar absolutamente nada. Las chicas, los chicos que están involucrados en temas de crimen organizado o o que están en conflicto con la ley son vistos por estos grupos de delincuenciales como absolutamente reemplazables, ¿no? Entonces, las medidas punitivas no disuaden del cometimiento del delito. Y esto es algo que todos sabemos, ¿no? Em, todos, o sea, hay mucha teoría, hay mucha ciencia, hay mucha investigación sobre doctrina penal que da cuenta que el incremento de las penas no disuade del cometimiento del delito, más aún cuando la y los adolescentes son forzados al cometimiento del delito, ¿no? Eso hay que entender. Las chicas y chicos tienen que ser abordados desde una perspectiva de justicia juvenil restaurativa, no desde esta justicia penal punitiva. Sí, yo creo que es muy importante lo que mencionaste de que si todo el mundo le hiciera caso a las leyes, no habría crimen. Entonces no puedes poner simplemente a los menores, juzgarlos como adultos, porque ellos tampoco se convirtieron en lo que son, en lo que lo estás jugando por diversión. Hay una, como dijiste, una gran discriminación, puede ser también por pobreza, porque sus padres son también parte de grupos delictivos, tristemente. ¿Cómo entonces podríamos tratar de haber un cambio? Porque también están las medidas socioeducativas, los métodos de reintegración después de los centros juveniles, pero que también dicen no sirven para nada. Sí, mira, el Ecuador acaba de lanzar hace pocos días su política de prevención y abordaje de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos criminales. Si bien es importante que exista una política enfocada en la prevención del reclutamiento, también hay que mencionar que esto es absolutamente incompleto, ¿no? Por un lado, te sacan la política de prevención del reclutamiento, pero luego te quieren juzgar a las chicas de chicos como lo que no son adultos, ¿no? Debiesen ser juzgados con justicia especializada. Em, en esta línea, la política es incompleta porque no considera lo que tú dijiste al final, los temas de reinserción y reparación. No podemos hablar de una política integral y no podemos hablar de una visión integral para el abordaje del fenómeno del reclutamiento si no estamos pensando también en la reinserción, ¿no? Y en la reparación integral, porque estos chicos, aunque cometan crímenes, también son víctimas. Entonces tienen una situación de doble vulnerabilidad y hay que atender en estos dos casos. ¿Qué es lo que se puede hacer? Primero hay que entender cómo opera el fenómeno, ¿no? Lo que vemos, por ejemplo, es que el conflicto en el Ecuador tiene
larga data. No es que empezó esto en el 2024, viene desde mucho más atrás, con las desigualdades estructurales, como tú lo mencionabas, los temas de pobreza, pero también el racismo, el machismo, ¿no? La desigualdad más estructural que existe en el país, donde hay provincias, donde hay territorios que son más afectados, la de economía de ilegales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la minería, el tráfico de armas, el tráfico de drogas, todo eso afecta, todo eso influye y requiere, digamos, medidas que son más estructurales por una parte. Pero por otro, lo que necesitamos es mejorar los procesos educativos, ¿no? Que las chicas y chicos tengan acceso a educación de calidad, puedan estar integrados en los sistemas educativos, en las escuelas de forma presencial, ¿no? Porque las escuelas se conviertan en estos espacios de protección por excelencia y donde la educación les puede ayudar a encontrar otras opciones. Esto no quiere decir que dentro de las escuelas no hay violencia, claro que la hay, pero la forma de abordar en las instituciones educativas es distinta, ¿no? Se puede hacer muchas cosas ahí. Y al mismo tiempo necesitas brindar apoyo para que las familias de estos chicos tengan acceso a medios de vida dignos, ¿no? Necesitamos mejorar las fuentes de empleo, necesitamos mejorar el, el acceso a servicios básicos, ¿no? Para que tengamos más dignidad, para que las chicas y chicos vean que hay otras oportunidades y que tengan también mejores espacios de protección. Y en esa línea necesitas que el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes funcione en el país. Ojalá, ¿no? Hasta ahora no funciona el sistema de protección, no tenemos un sistema efectivo. La misma política de prevención de reclutamiento lo que hace es establecer un comité cuando tiene de un ministerio que se encarga de derechos humanos, ¿no? Pero digamos que debiese liderar estos procesos, pero no está pasando. Em, Dentro de esto mismo, para generar mecanismos de efectivos de prevención, y como te decía, hay que reconocer que el problema tiene larga data, ¿no? Viene y tiene muchas aristas que hay que analizar, no es menor. Y sí tenemos que pensar que con la declaratoria de conflicto armado interno y el reconocimiento con el decreto 111 del 2024 y que reconoce a los grupos de delincuencia organizada como grupos terroristas y a todos quienes participan de estos GDOs como posibles terroristas, lo que están haciendo es criminalizar a las infancias y adolescencias que están reclutados por estos grupos y por tanto les convierten a las niñas, niños y adolescentes como objetivos militares, ¿no? Es un error, digamos. El decreto debiese reconocer que las niñas, niños y adolescentes que son parte de estos grupos lo están haciendo de forma forzada, obligada, que son víctimas, ¿no? Y en esa medida es necesario hacer un ajuste en la normativa también para el abordaje específico de este caso. No podemos seguir con el reconocimiento de conflicto armado interno. Lo que estamos teniendo ahora, o sea, no podemos seguir con eso, tenemos que denunciar eso, porque lo que tenemos, lo que nos ha traído, es desapariciones forzadas, como el caso patético, brutal, impresionante de los 4 niños de las Malvinas, ¿no? Por el cual Lofredo está impune. Y este mismo tipo de casos se van a replicar, porque además de todo existe todavía este perfilamiento racial y este perfilamiento también para las personas que están en situación de pobreza. Eh, Ampliar el tema de derechos es, digamos, lo que ha funcionado en otros contextos, en otras realidades. Por ejemplo, en Brasil, en las favelas, con los contextos de violencia y crimen organizado, lo que hicieron fue mejorar los procesos educativos, sacar a la policía armada a los lugares conflictivos, no en la escuela, sino fuera de la escuela, en lugares conflictivos, y en las escuelas convertirlos en centros de formación, lo que tienen que ser. Se fortaleció los procesos deportivos, se trabajó en medios de vida con las familias y eso generó mejores resultados. En Venezuela, en el barrio 23 de febrero, por ejemplo, implementaron la metodología del sistema de coros y orquestas de infantiles y juveniles de la Fundación Musical Simón Bolívar. Y a partir de la implementación de la metodología del sistema, que es del aprendizaje colectivo de la música, lograron bajar absolutamente la criminalidad en el sector, ¿no? Vinculándolo a los chicos con la música en un proceso de formación, digamos, más estructurado, más organizado, de todos los días, 6 días de la semana, ¿no? Con financiamiento del Estado, donde las personas de la comunidad podían acceder a trabajar para la fundación como docente de monitores y te genera un círculo, digamos, más virtuosos. Hay experiencias de cosas que sí funcionan y que se pueden hacer para abordar esto, pero que evidentemente el Estado ecuatoriano no lo está haciendo. Listo, pero también hay que ver una cuestión, ¿no? Justamente que, como mencioné al principio, hablar del pronunciamiento de la UNE, de la Unión de Educadores, porque ellos están diciendo ya no es cuestión solo de que los alumnos están en este, sino que están
amenazando a los docentes, están amenazando a toda la unidad educativa y ya es algo de que tampoco quieren ir a enseñar a las aulas. No se puede mantener una escuela virtual para siempre. Entonces, Sí. ¿cómo podríamos, con los Ujú. ejemplos que diste del extranjero, hacer un plan para que pueda No. aplicarse aquí una iniciativa de que de verdad ayude a los niños? Como tú dices, el lado y los docentes de ahorita están siendo víctimas no solamente de la extorsión de los grupos criminales, sino también del abandono estatal, ¿no? Porque no es que la extorsión ocurra en la escuela, sino que es parte del sistema que está alrededor de las instituciones educativas. Y lo que hemos visto es que en el país los índices, los indicadores de violencia han subido entre un 25 y un 120% en temas de extorsiones, robos, de asesinatos y todos los demás indicadores vinculados con la violencia, ¿no? Y eso hace que la escuela también tenga mayores indicadores de violencia a lo interno, aunque se estén negando con las cifras oficiales. Eso, digamos, las cifras oficiales te dan menos casos porque no se están registrando o no están denunciando. Volviendo al tema de las extorsiones de los profes y a la violencia que sufre el profesorado. Por una parte, hay que reconocer que la educación virtual en este contexto no funciona. Lo que hemos visto es que las chicas y chicos que no van a la escuela tienen más posibilidad de ser reclutados por el crimen organizado, por tanto, la educación virtual les pone en riesgo, ¿no? Las familias no tienen medios para acompañar la educación virtual porque es o trabajar o acompañarlo de la educación. Y tampoco tienen los recursos económicos para sostener, por ejemplo, que tengas dos, tres dispositivos en la casa para el número de hijos que están en clases. Es inviable sostener los procesos de educación virtual por más tiempo, tiene que ser presencial. Y para eso el profesorado necesita medidas de protección urgentes. A mí me da pena un poco que la UNE trate de politizar el tema para ellos sobresalir en lugar de hacer efectivamente un ejercicio de defensa del profesorado. Estamos acostumbrados un poco a eso, quienes hemos lidiado con la Unión Nacional de Educadores, no con el gremio en sí, sino con algunos de sus dirigentes. El gremio, digamos, el gremio de profesores y profesoras es quizá el más importante que existe en el país, con algunos dirigentes que tratan de politizar esto para luego tener algún rédito. Pero esto requiere un compromiso social conjunto. Debiésemos proteger a todas las y los profesores. La educación es la profesión que forma otras profesiones. La educación es la que genera bienestar, la que genera unión social, la que genera comunidad, la que genera el tejido, restablece el tejido social, un espacio de protección. Entonces, los sistemas educativos debiesen estar protegidos no solamente por el Estado, sino también por las comunidades. Pasa, por ejemplo, mucho acá, te voy a contar en Cañaveral, en Manabí. ¿No? Está complicada la situación también, es en Pedernales, de una parroquia, Cañaveral es una parroquia de Pedernales, ¿no? Yo conozco esto porque estamos haciendo una investigación con algunos colegas sobre cómo está operando la violencia criminal en el sistema educativo y en el sistema social en general. Em, y vemos la verdad que los profes son de los pocos profesionales que están siendo respetados y que no son extorsionados. ¿Por qué? Porque la comunidad les respalda. ¿No? ¿Y cómo les respalda? Porque entienden la importancia de que su hija o hijos estén en el sistema educativo, porque saben que eso les puede transformar la vida, porque las escuelas han sido gestionadas con dignidad, porque los profes se han encargado de que las escuelas sean unos espacios bonitos, donde les tratan bien a los chicos, ¿no? Donde se preocupan de que aprendan y de cómo se sienten y cómo están, ¿no? Y en esa medida la comunidad les devuelve protección a los profesores, ¿no? Al mismo tiempo se conversa con un representante de la parroquia, ¿no? Se conversa con la gente que está alrededor en los negocios, en las tiendas, que ya saben cómo está operando la cosa y la criminalidad en el sector, y la gente le protege al profesorado. Y luego también hay muy buenos elementos de la Policía Nacional que están siempre pendientes de que los profes estén cuidados en el trayecto desde sus casas hasta las escuelas, ¿no? Muchos profes no denuncian, pero cuando denuncian, digamos, no pasa nada, no hay ninguna medida. No, pero hay otros que cuando lo hacen sí reciben acompañamiento de la Policía Nacional y sí reciben como este cuidado, esta escucha y ahí saludar, digamos, y felicitar a aquellos miembros de la policía que efectivamente se están jugando todos los días por proteger los derechos de los profes, pero también de los estudiantes porque se reconocen como parte de la comunidad. Para terminar esta parte, lo que hemos visto en otros países que funciona es un compromiso social grande por la protección de la educación. No necesitamos comprometernos a proteger la educación. Y eso significa pagarles de forma adecuada a los profesores, que la infraestructura esté y funcione de forma adecuada, que sea una infraestructura buena, ¿no? Que las chicas y chicos tengan materiales educativos, que puedan ir a la escuela con ganas, que los profesores tengan protección en el trayecto, que tengamos más seguridad, que los espacios públicos sean seguros y que sean bien iluminados, que sean transitables, ¿no? Y eso requiere, evidentemente, una coordinación entre el gobierno central con los gobiernos locales y también con las comunidades. Y
¿Cuál es el problema para que eso ocurra en el país? Esta absoluta política de la farándula en la que estamos inmersos, de inmersas, ¿no? En la que es quién tiene más likes en lugar de cómo coordinamos mejor para servir a la ciudadanía, ¿no? Lo que está pasando en Guayaquil es un ejemplo terrible. No puede ser que el alcalde trate de coordinar y la respuesta sea no tengo tiempo para tomar café, ¿no? Digamos, eso no puede pasar. Tenemos que aquí comprometernos todas y todos, dejar de lado la política partidista y enfocarnos en una política para la protección de derechos. Tenemos que hacer un gran acuerdo nacional por la educación que nos permita proteger a las chicas, a los chicos y que los profesores puedan hacer su trabajo, ¿no? Puedan hacer su trabajo de forma digna. Ya, pasando por esto, ¿no? De la conciencia conjunta que tienes que tener para poder mejorar el ámbito de la educación, para darle la importancia que merece. Hay unos ejemplos específicos que me llamaron la atención, que mencionaste que son, creo que el coro de Venezuela y, bueno, lo que se dice en las favelas de Brasil, que fue sacar la delincuencia de las escuelas, Ujú. básicamente. ¿Hay algo, un proyecto específico que se podría aplicar acá? Pongamos en ejemplo Guayaquil, que es uno de los puntos más complicados del país. Yo conozco una Ujú. iniciativa de breakdance, pero eso es de verdad aplicable o cómo puede ser más ruido para que haya mejor cabida. Sí, mira, la experiencia que tiene más de evaluación en la región, yo diría la única que tiene evaluación sistemática, que hay evidencia sistemática que funciona, es lo que ha hecho el sistema de orquesta de coros juveniles de infantiles de Venezuela. Tienen más de 50 años de experiencia en Venezuela y en la región en la implementación de metodologías y en una evaluación que hicieron en el 2015, el PNUD decía, una evaluación externa, digamos, que hizo el PNUD, decía que bajaba todos los indicadores de violencia social, aumentaba la atención escolar y aumentaba el logro académico que los chicas y chicos estén en este programa. Una evaluación que se hizo en el 2025, que todavía no está publicada, pero a la que tuve acceso, em, digamos, como consultor internacional, que es lo que hago ahora, vemos que la metodología se mantiene. ¿No? O sea, esto que te contaba del barrio del 23 de enero, el 23 de enero da de lo que vimos recién, ¿no? Implementar procesos artísticos vinculados con la educación funciona con una metodología sostenida. Entonces, lo que tú dices, esta iniciativa del breakdance puede funcionar, sí, ya vimos que funcionó en Medellín, por ejemplo. ¿No? En Medellín, en la comuna 13, llevaron arte complementado con el sistema educativo, el sistema de protección de derechos y las chicas y chicos no solo que ocupaban su tiempo libre de forma adecuada, sino que encontraban sentido. Había una metodología que les hacía aprender de manera colectiva algo, ¿no? En este caso, algo vinculado con el arte. Y esta metodología de aprendizaje colectivo lo que hace es animar a la comunidad, a la colectividad, al barrio, ¿no? Para generar procesos de protección y a las chicas y chicos les da nuevas oportunidades, incluso laborales, ¿no? Por ejemplo, si es que alguien aprende breakdance, no solamente está bailando, está haciendo deporte, está cuidando su cuerpo, necesita de una disciplina para aprender el arte de lo que es el breakdance. Además de eso está vinculado con la cultura del hip hop, ¿no? Y los valores que impregnan la cultura del hip hop y la cultura de la danza hacen que generes procesos de protección para todos. Entonces, por todo lado, digamos, es una buena idea, pero necesitas que esto sea no un proyectito o no una actividad o no un TEDER. Tiene que ser un proceso sostenido donde todas las voluntades se juntan. No pasa porque una fundación, una ONG, una universidad quiera hacerlo, sino que esto necesita que el Estado se comprometa en todos sus niveles, tanto desde el gobierno central como desde los gobiernos locales y también desde las dirigencias comunitarias. Ese es uno de los mayores éxitos, por ejemplo, de este proyecto que te contaba de Venezuela, es una política de inclusión social. Entonces, el Estado financia, es caro hacer este tipo de proyectos porque tienes que contratar gente, tienes que capacitarles, hay que implementar procesos de salvaguarda de protección de derechos, hay que hacer procesos de inscripción y matrícula de estudiantes o de jóvenes que quieren participar, hay que acompañarles y todo eso cuesta plata y eso tiene que ser sostenido en el tiempo. Entonces, en lugar de pedir préstamos para pagar $1.000 millones para seguir pagando con esa deuda, podemos utilizar ese mismo préstamo para generar procesos de inclusión y de reinserción social, ¿no? Y luego eso, la reinserción social lo que te hace, la inclusión social, lo que hace es revertir en mayores de ingresos para el mismo Estado. Por ejemplo, por cada dólar que invertimos en prevención de embarazos, el Estado se ahorra $16 en atención a un embarazo no planificado. Por cada dólar que invertimos en una prevención de embarazo en adolescente, del Estado se ahorra $16 en atención, ¿no? Pasa algo similar con la prevención de la criminalidad. Por cada dólar que invertimos en prevención de criminalidad, en fomentos de proyectos de vida, en desarrollo de arte, el Estado está ahorrándose un montón de plata, ¿no? Y si vemos, si es que lo quieren ver por ahí.
pero desde la perspectiva que debiésemos visualizar es que hacer este tipo de proceso desde el derecho de las chicas y de las chicas, de las chicas y de los chicos. ¿No? Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en espacios libres de violencia y a nosotros como adultos nos corresponde garantizar ese derecho. Cuando el Estado se encarga, cuando el Estado criminaliza a los niños, cuando el Estado les quiere juzgar a los niños como adultos, cuando les desaparece como les desaparece a los niños de las Malvinas, cuando no les protege, cuando no denuncia los actos de violencia sexual, cuando no les damos esas oportunidades, el Estado no tiene sentido, es un Estado fallido. Entonces, de nuevo, yo creo que acá nos corresponde a todas y a todos de poner la bandera partidista y abanderarnos de la realidad del Ecuador y de los derechos para trabajar en conjunto, para darles otras posibilidades para poder mejorar la educación, para poder mejorar la atención de todas las niñas, niños y adolescentes y también del profesorado, ¿no? Para que sus condiciones de vida sean más dignas, para que puedan laborar de forma segura, para que puedan hacer el trabajo que tienen que hacer y que les corresponde. Listo, yo creo que ha sido una entrevista muy productiva, gracias. Si tienes algún comentario final. Nada, primero, Nacheli, yo creo que gracias por el espacio. Creo que es importante que sigamos hablando de esto. El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes es una realidad. Esto está pasando. La violencia en el país está afectando de formas que no nos imaginábamos del sistema escolar. La gente no está denunciando, ¿no? Las medidas que se han tomado no están sirviendo. Pueden decirte que han bajado los casos, pero en realidad lo que pasa es que no se está denunciando, o lo que sería más grave, es que denuncian y nadie esté registrando, ¿no? No me sorprendería, digamos, pero lo que yo creo que está pasando es que la gente no denuncia porque no confía en las instituciones. Y para eso, de nuevo, el llamado que tenemos el llamado que hago a todas las personas de la sociedad, a los políticos, de la gente que está tomando decisiones, de abanderarnos del Ecuador y trabajar juntas y juntos para proteger los derechos de todas y todos. Todavía estamos a tiempo de hacer las cosas bien. Hay experiencias que funcionan. Tenemos que aprender de esas experiencias e implementarlas de forma adecuada. Criminalizar la infancia y de adolescencias no es el camino. Eso lo único que va a traer es más problemas, vamos a tener más saturación en el sistema de justicia, en el sistema penal, y lo que están haciendo cuando criminalizan a los chicos y les envías con medidas privativas, lo que hace es especializarlos en el crimen organizado, es darles más gente al crimen organizado que ya está en la cárcel, porque en el Ecuador no estamos controlando todavía ni los centros de adolescentes infractores ni los centros de rehabilitación social. Listo, bueno, en todo caso, esperemos ver cómo se resuelve esto, qué pasa con esta iniciativa que quieren incluir en en el proyecto de ley. Y defensores, recuerden que en la defensa defendemos la verdad con periodismo. Un placer estar contigo, Diego. Igual, Nacheli, gracias.